vamos a ver las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, una ecuación homogénea diferencial de primer orden tiene la forma de f de xy igual a y'. Ahora vamos a traer una función desconocida, u. Estamos en nuestra función, bueno, luego poner u de x, podemos decir. Entonces, tal que y de x, o sea, la integral de esta función, sea igual a otra función de la función u de x. Entonces, si sacamos la derivada, o sea, y' o y' de x, entonces sería igual a, es g' con el valor de u, voy a poner de u de x así, por la derivada de u de x. Esto es nada más la regla de la cadena, nada más que he puesto así en simbología, se ve como muy confuso, pero esto es nada más la regla de la cadena. Entonces ya tenemos esto. Siempre que tengamos una función, bueno, por ejemplo, si vamos a hablar de una función que depende de dos variables aquí, x y y, vamos a decir que es homogénea si es lo mismo que, por ejemplo, f de tx, ty, para cualquier valor de x, y y t. Entonces, por ejemplo, si ponemos esta ecuación y esta ecuación, entonces podemos decir que si a t le pongo que es igual a 1, entonces, bueno, ya es igual, es f, bueno, f de tx, ty es igual a f de xy. Si ahora a t le pongo que valga 1 entre x, entonces tengo f de 1 entre x por 1 entre x, y. Ahí esto es igual a f de 1 y entre x. O sea, esta es una función que depende nada más como de la tasa, nada más del ratio de y/x. O sea, aquí tenemos una función de x, y, pero podemos verlo como una función en donde la única variable es este ratio. Entonces, esto lo podemos poner pues como si fuera una sola variable. Entonces diríamos que esta es una función 1, u, por ejemplo. U es nuestra nueva variable. Entonces, bueno, esto ahorita lo vamos a aplicar aquí. Por ejemplo, si tenemos estas ecuaciones, podemos ponerlas como aquí. ¿Qué pasa si dividimos todo entre x? Entonces tendríamos, o sea, divido esto entre x y esta entre x, entonces nos queda 1 más y entre x, bueno, entre 1. Entonces esta la podemos poner así, 1 más y entre x, esto sería 1 es igual a 1 más u, sería como nuestra nueva ecuación. Esta la podemos poner como, ahora, ¿qué tal que nuestra t, en lugar de que sea 1 entre x, es 1 entre x cúbica? Entonces aquí divido todo entre x cúbica, que es lo mismo que dividir el numerador por x cúbica y el denominador por x cúbica. Entonces, x cúbica entre x cúbica es 1 más xy cuadrada entre x cúbica va a ser y cuadrada entre x cuadrada o y entre x al cuadrado. Todo esto entre y cúbica entre x cúbica es y entre x al cubo más x cuadrada y entre x cúbica es y entre x. Entonces aquí está, esta es una ecuación en donde la única variable es este ratio, es el ratio y entre x, que dijimos que era u. Esto es u. Esta, si dividimos todo entre x cuadrada, entonces que ahora nuestra t sea 1 entre x cuadrada, entonces tendríamos xy entre x cuadrada y aquí entre x cuadrada.
Entonces xy entre x cuadrada es y entre x más x cuadrada seno de y entre x cuadrada es nada más seno de y entre x. Y ahora todo esto entre y entre x al cuadrado. Entonces otra vez tenemos que esta función, por ejemplo aquí digo y' igual, así, entonces nada más depende de una función que es este ratio. Ahora sí a estas entonces las podemos convertir así como sería 1 más u cuadrada entre u cúbica más u, y esta sería u más seno de u entre u cuadrada. Pero ¿qué hacemos con este lado? Este lado está en términos de y'. Entonces, si dijimos que u iba a ser igual a y entre x, entonces y es igual a u por x. Entonces, si queremos saber y' para poder sustituir, y' es igual a el primero u por, bueno, o sea, estoy hablando de y de x. Entonces aquí sería, estoy hablando de la derivada de u con respecto, bueno, la derivada de esto con respecto a x sería, u por derivada de x con respecto a x es 1 más x por derivada de u con respecto a x sería du en dx, o y' igual a u más x u'. Entonces esto lo sustituyo en cualquiera de estas ecuaciones. Por ejemplo, vamos a ponerla en esta. Entonces tenemos u más x u' igual a 1 más u. Aquí podemos matar las u's y nos queda x de u en dx es igual a 1. Entonces du, bueno, primero voy a multiplicar todo por dx, entonces queda x du igual a dx, y ahora es nada más a separar las variables. La x la mando para acá, bueno, aquí no tenemos ninguna otra u, pero bueno, la x la mando para acá y queda 1 du igual a 1 entre x dx. Integramos los dos lados, este es con respecto a du y este es con respecto a dx, y nos queda u igual a el logaritmo natural del valor absoluto de x más c, bueno, aquí también más c, pero la mando para allá y es nada más una constante, ¿sí? Y ahora la u la sustituimos por y entre x, nos queda y entre x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c, y es igual a x que multiplica al logaritmo natural de x más c, o le quito el paréntesis y aquí le pongo una constante por x. Entonces, el tener una ecuación homogénea, a lo que hace es que si sustituimos, por ejemplo, aquí ponemos u igual a y de x, o sea, esta es una función que podemos decir que en lugar de que depende de x, y, depende nada más de una nueva función, que es este ratio. Entonces, a este ratio le ponemos una nueva variable, que es u. Entonces ya así hacemos como toda la manipulación que tengamos que hacer, y así nos va a quedar finalmente una ecuación que podemos separar las variables, y entonces ya podemos sacar la ecuación diferencial fácil con la sustitución de la u, y luego ya volvemos a poner en términos de y. O sea, ya la u ya la cambiamos por y entre x y lo resolvemos. Entonces te vemos en el siguiente video con distintos ejemplos.